Bendiciones, una vez más estamos en el programa del domingo en la mañana, en tiempo de familia, y damos honra y gloria al Señor por este tiempo maravilloso donde el Espíritu del Señor nos enseña, nos capacita, en fin, estamos unidos en estos momentos, así que ahí donde usted está, levante sus manos y dígale al Señor que sea una mañana de su espíritu, que su espíritu sople el aliento de vida que usted está necesitando. Estamos en tiempo donde el Señor está haciendo cosas maravillosas y lo vamos a ver. Estamos en el último tiempo y el Señor nos viene hablando que Él nos está capacitando para poder enfrentar todo lo que viene, y nosotros necesitamos ser ungidos para este tiempo del Espíritu de Dios. Así que voy a orar, voy a pedirle al Señor que sobre cada hogar donde se encuentran va a haber esta transmisión, haya la protección del Señor, que el Espíritu del Señor sople el aliento de vida, traiga ese bálsamo que necesitamos, que el aceite de la santa unción venga a cada una de las personas que están necesitando ese toque del Espíritu de Dios y que podamos ser fortalecidos a través de la palabra. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú estás siempre en el control de las cosas, Señor, porque te hemos dado, Señor, el tiempo, Señor, te hemos dado el corazón, Señor, para ser edificados, Padre, también para que gobiernes tú, Señor, en medio, Señor, de nosotros, Señor. Toma control, Señor, de mis emociones, toma control de mis sentidos, Padre. Toma control del ambiente en esta hora y que tu poder, Señor, se manifieste, Señor, trayendo a cada uno lo que necesita en este tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, como siempre les digo, he pedido al Señor dirección para hablar y para poder enseñarles, y el Señor me dio una dirección muy linda, que era una renovación espiritual. Yo creo que el Señor nos viene hablando de la renovación en nuestro espíritu y necesitamos conocerle a Él, necesitamos entender quiénes somos, tener una identidad clara de lo que somos. Y a través de la palabra me enseña de personajes que fueron íconos de las temporadas y que todavía traen a nuestra vida esa enseñanza, esa revelación que necesitamos. Y estaré hablando de Pedro. ¿Quién no habla de Pedro? ¿Verdad? Que yo creo que Pedro fue una de los hombres de Dios que hubo una transformación espiritual, y cuando digo transformación espiritual es porque Pedro tuvo que ser trasladado, yo pienso que de una dimensión natural a una dimensión de reino. Él fue el primero en el cual pudo experimentar esa transición. Pedro también fue conocido como Simón Pedro, que fue un papel central en la historia del Nuevo Testamento y en los comienzos de la fe cristiana. La importancia radica en varios aspectos claves. Era el discípulo más cercano, era el discípulo cercano de Jesús. Pedro fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y ser parte de ese círculo íntimo junto con Santiago y Juan. Cuando digo eso, tal vez usted dice, hay una argolla. Bueno, ahí habían argollas también, si lo quiere ver así. Y hay un versículo bíblico que yo quiero compartirle en esta linda mañana. En el libro de Marcos 5:37 dice que el Señor no permitió que nadie le siguiera,
sino que solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacob. Así que ahí vemos cómo el Señor, cuando quiere trabajar con una persona, lo hace de su círculo íntimo. Yo no sé si usted quiere pertenecer a ese círculo del Señor, así que colóquese usted en la posición de privilegio que el Señor nos está dando para traer esa transfiguración que necesitamos. Así como Pedro estuvo en varias oportunidades con el Maestro, así como él logró tener esa posición porque tenía un corazón, creo que con expectativas, un corazón de discípulo que quería aprender. Él participó en varias oportunidades con el Señor. Él estuvo en varios eventos de la vida de Jesús, como por ejemplo cuando resucita la hija de Jairo, que nos habla el libro de Marcos en el capítulo 5 del 37 al 43, lo puede leer usted. La agonía en el huerto del Getsemaní, él fue parte de todo ese evento que marcó la historia en el mundo. El reconocimiento de que Jesús era el Mesías, yo creo que ese fue lo que lo hizo famoso por la confesión de fe cuando declaró que quién era el Maestro, que era el Hijo del Dios viviente. En Mateo 6:16 lo habla de esa forma. La respuesta que él le dio a Jesús, que Pedro, Jesús le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro le habla y le dice que él era el Hijo del Dios Altísimo. Yo creo que cuando hay una revelación, hay una dimensión que se abre en nuestra vida. Por eso usted y yo necesitamos conocer la dimensión de la revelación. Yo siempre me escucharon diciendo que el conocimiento lo que trae lo que trae en nuestra vida es información. El conocimiento que trae información. Pero la restauración trae una transformación. Y a través de la transformación que el Señor le hizo a Pedro, le dijo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hoy la gente, ¿verdad? La liturgia dice que Pedro era el primer papa. No, fue el primero que tuvo una revelación. Y cuando dice que sobre esta revelación edificaré mi casa, edificaré a cada uno de ustedes. Y ahí hay una unción para Pedro. Fue desatada una unción de privilegio, una unción que él iba a conocer. Pero cuando el Señor se la dice, él tal vez no tenía el conocimiento, no tenía la dimensión, pero ya el Señor le estaba abriendo esa dimensión de autoridad que Pedro necesitaba para el último tiempo. Dice cuando le dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra sus hijos, su pueblo, su iglesia. Nosotros somos ese templo, somos esa iglesia. Entonces entendieron que lo que el Señor le había dicho, el Señor le había hablado a Pedro. Nosotros podemos ver en el libro de Mateo 16 la confesión que tuvo Pedro y también lo que el Señor les dijo a ellos, les dio cosas específicas que ellos tenían que tener cuidado. Y dice el versículo 12 de Mateo 16, entonces entendieron que les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino que de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Que no se guardaran de
de la levadura, sino de la enseñanza, porque ellos le daban mucho énfasis a la levadura, pero el Señor le estaba diciendo, no es tanto la levadura, sino la enseñanza. Y aquí quiero hacer un inciso así pequeñito, porque muchas veces nosotros le damos importancia más de lo que están enseñando los fariseos y los saduceos, los entendidos, los filósofos, los mentalistas, no sé cómo decirlo, que lo que el Señor dejó dicho, lo que el Señor habló. Y necesitamos entender que a través de la revelación que nosotros tenemos, vamos a poder ejercer esa unción, esa fresca unción del Espíritu del Señor. Cuando el Señor le entrega a Pedro las llaves, ¿de qué llaves le está hablando? Dice que le entregó las llaves, esas llaves que él iba a abrir una dimensión, iba a abrir dimensiones, porque todos ellos tenían conocimiento nada más, pero cuando el Espíritu sopla, cuando el Espíritu le da a Pedro el entendimiento, quién era el Mesías, quién era el Cristo, en griego se conocía como el Cristo, en hebreo el Mesías. Cuando él conociera eso, entonces ahí iba a cambiar, iba a ser transformados los hombres. Ellos iban a empezar a tener la revelación del Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesús le dice en el versículo 17, y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué llave le dio el Señor a Pedro? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que el Señor le dio? Tenemos que entender que lo que el Señor le está dando a Pedro, no solamente la dimensión de la revelación de quién era, sino la autoridad legal. Él tenía una autoridad, la misma autoridad, él estaba diciendo, la misma autoridad que me dieron a mí, se la estoy dando a usted, Pedro. Y Pedro, de momento tal vez no entendía lo que le estaban hablando, porque fue un momento del Espíritu, equipando el espíritu de este hombre, que era un hombre tosco, un hombre que le costó entender el ministerio de Jesús. Yo le hago una pregunta a usted. ¿A usted le ha costado conocer o entender el ministerio? Porque yo le voy a ser sincera. A mí me ha costado entender esta dimensión muchos años. Me dieron una palabra, me dieron una investidura, me dieron una unción, pero no tenía la revelación de la temporada, del diseño de Dios. ¿Y por qué digo la temporada? El Espíritu de Dios nos viene hablando de la revelación del caminar en los tiempos del Espíritu. Nosotros queremos todo ya, pero el Señor es un Dios es un Dios cíclico. Él tiene sus temporadas, Él tiene sus diseños, y nosotros tenemos que ajustarnos al calendario del Señor, a ese calendario que nos va a ir posicionando y nos va a ir moviendo a través de esta revelación. Así que hoy necesitamos entrar en la revelación del Espíritu. Hoy necesitamos conocer al Espíritu de Dios. Hoy necesitamos ver el Espíritu de Dios y quitar lo que el Señor dijo en la palabra, la levadura. ¿Qué es la levadura? Todo lo que representa esa corrupción. Dice
le voy a leer lo que encontré. Dice que en la Biblia es un símbolo dual que representa el pecado, la corrupción, debido a su capacidad de propagarse rápidamente, pero también puede simbolizar transformación. Así que, ¿qué es realmente lo que el Señor nos quiere hablar de la levadura? Dice, no se preocupen de esa levadura, preocúpese de la enseñanza que no venga mezclada. Esa enseñanza que viene con un toque de influencia negativa que puede afectarnos en nuestra vida diaria. En una enseñanza mezclada, una enseñanza que no venga dirigida por el Espíritu de Dios, nos advierte que nos puede causar mucho daño. Porque dice Primera de Corintios, Pablo advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces necesitamos despojarnos de esa vieja levadura, de tener una masa nueva, pura, o sea, que nosotros podamos tener la enseñanza revelada, la enseñanza para que nos edifique, esa enseñanza que nos está llevando al entendimiento para restauración de nuestros hogares y de tener una espiritualidad diferente. Necesitamos eliminar toda contaminación, todo lo que nosotros hemos traído desde nuestros antepasados, ese costumbrismo, porque entramos a un nivel diferente. Nosotros entramos a un reino. Usted y yo estamos en el reino del Señor, el reino que se ha acercado. Y sabes algo, la levadura también hay un significado para el judaísmo. Y a mí me gustó mucho porque representa el ego inflado, ese orgullo, esa prepotencia. Y mientras que el pan está sin levadura, simboliza la humildad y la pureza. En la celebración de Pesach, en esa convocatoria de Pesach, se habla de que nosotros hacemos teshuvá, hacemos remembranza de lo que hemos venido caminando, de lo que hemos venido haciendo, pero también tenemos que ponerla a los pies del Señor y decirle, Señor, si ha habido algo en mí, algo contrario a tu voluntad, algo que está inflando mi ego, y esto es muy común. Yo creo que el pueblo del Señor se tiene que cuidar de esto, porque el enemigo sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Y si usted tiene un poquito de ese ego inflado, de ese orgullo, tenga cuidado, porque ahí está mezclada la revelación de la palabra o el conocimiento de la palabra que no lo deja entrar a la revelación. Es lo correcto. El conocimiento de la palabra que no lo deja entrar en la revelación. Porque si tenemos la revelación, sabemos que somos simplemente vasos en manos del alfarero. Así que en esta mañana yo te invito a que usted haga esa reflexión y que necesita eliminar de su vida ese orgullo, la influencia negativa de la vida. Acérquese con humildad delante del Señor. Necesitamos quitar esa levadura, eso que nos quiere eliminar de estar a los pies del Maestro. Ese ego, esa corrupción, necesitamos entrar en esa pureza con la palabra y practicar, oiga, no los ritos, sino practicar realmente la palabra que nos trae esa revelación y que nos va a fortalecer nuestra fe. Ese es un proceso natural que comienza, es un tiempo de despertar. Estamos en un tiempo de despertar. Yo lo puedo ver así y yo creo que muchos de los profetas a nivel mundial nos estamos dando cuenta que hay un comienzo. Después de lo que pasó en el COVID, fue
algo que el Señor hizo un corte, pero también nos viene hablando de un despertar, de un tiempo que estuvimos como invernando únicamente. Así como los árboles se renuevan, los individuos, usted y yo podemos también trabajar para despertarnos, nos están despertando, vamos a trabajar ese crecimiento espiritual. Yo sé que yo le estoy hablando a la gente correcta. Yo sé que mis palabras están sacudiendo su espíritu, porque necesitamos la revelación, recibir la revelación y ser guiados por el Espíritu Santo hoy más que nunca. Y a Pedro se lo dijeron. Pedro fue uno que le dieron esa revelación, y me puse a estudiar. La revelación que le dieron a Pedro fue una triple unción. Yo no sé usted, pero yo levanto mi mano y yo quiero esa triple unción de esa revelación que le trajo a Pedro. Le trajo la liberación, la fortaleza y salvación. Recuérdese que Yeshua, Jesús, cuando Pedro andaba con Jesús, él estaba marcando un precedente, pero era el Hijo del Hombre. Él no estaba haciendo el papel del Hijo de Dios. Él estaba siendo obediente a la palabra, al diseño, al propósito que el Padre lo envió a la tierra. Y estaba marcando y sellando vidas, como hoy el Señor nos está marcando y sellando nuestra vida. Pedro fue el primero que fue liberado. Creo que todo lo que sufrió Jesús con Pedro, porque era totalmente su carácter, era un carácter fuerte, un carácter que él quería defenderlo con su fuerza natural. Sacó una espada, le cortó la oreja a uno y el Señor tuvo que ir a ponerle, porque por la euforia, lo que él sentía, lo que él quería, lo que él poseía, pero el Señor le estaba enseñando una forma diferente a él, le dio una fortaleza del carácter, y también al final Pedro conoce la salvación, que todo lo que el Mesías le había hablado, que todo lo que le había enseñado era cierto. Yo quiero decirle a usted que todo lo que está en la palabra es cierto, que ese es el tiempo donde el Señor está abriendo el rollo, donde el Señor nos está trayendo una revelación genuina del Espíritu. Así como Yeshua se introdujo en aquel lugar, en la sinagoga donde él estaba, y él estaba seguro del tiempo, del cumplimiento, y entró y se posicionó y habló y dice que estiró el rollo y abrió el rollo, porque era el tiempo de la revelación. Perdón, hoy es el tiempo de esa revelación. Y Jesús, Yeshua, dice que él pudo introducir el ministerio cuando él tomó la posición de la palabra y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero hacer una pausa aquí donde usted está. Cuando Jesús, Yeshua, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo unge, eso era, él estaba diciendo, empezó. Este es el tiempo oportuno, es el tiempo efectivo para ver la mayor manifestación del Espíritu de Dios. Hoy le digo a usted, hoy le hablo a usted que me está escuchando. Hoy es el día, la oportunidad que el Señor nos está dando. Estamos en la era donde el rollo se está abriendo. A Daniel le dijeron: cierra ese rollo, ciérrelo, porque usted no lo va a entender. No es para usted, es para otra gente. Y llegó Jesús, y llegó Yeshua y abrió el rollo. Lo que le cerraron a Daniel nos lo están abriendo a nosotros, para darnos esa unción y para ser ungidos y ser efectivos en lo que el Señor nos está marcando. Isaías decía algo que lo quiero compartir con ustedes. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo
que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su servir, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Me quebranta esta palabra, porque es el tiempo donde el Espíritu del Señor está quebrantando los yugos de esclavitud. Usted necesita creerlo, usted necesita establecerlo, usted necesita que sea revelada esta palabra para su vida. El yugo en su servir se pudrirá. Y ese yugo que habla la palabra era el yugo de los asirios. ¿Y quién eran los asirios? Eran conocidos por la crueldad, por la guerra, por la corrupción. Ellos eran los seres más temibles en la Biblia. Los conocían como los torbellinos, que arrasaban con todo lo que por donde pasaba. Yo creo que muchas familias han estado ministradas por ese yugo de esclavitud, por ese torbellino que les quiso desintegrar su vida, su familia, su ministerio, su negocio. Pero yo le traigo buenas nuevas de salvación, buenas nuevas del Espíritu del Señor, que toda brutalidad, que todo lo que el enemigo ha querido hacer, que todo la guerra que el enemigo ha querido poner en su vida, en su familia, en su casa, en su pueblo, en la nación, yo lo estoy declarando para mi nación, que será podrido todo yugo de esclavitud. A Pedro le dijeron que le daban la representabilidad de usar el nombre y de experimentar el fruto del Espíritu. Y usted sabe algo, el fruto del Espíritu es construcción. El fruto del Espíritu lo construye por dentro y por fuera. Usted necesita tener al fruto del Espíritu del Señor. Y tal vez usted me va a decir, ¿quién es ese fruto? Es Yeshua, es Jesús, es Jesús. Él es la bendición, Él es lo que nos da esa ministración, esa bendición interna de gozo, de paz, de amor, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, el control de mí mismo. Pedro lo recibió, Pedro lo experimentó, porque él experimentó en las dificultades más grandes. Creo que Pedro entendió que la dificultad le traería el mejor fruto. Hoy día debemos de entender que somos esos faros de luz. Como Pedro se convirtió en un faro de luz. Nuestras actitudes y nuestras decisiones a través de esa revelación debemos decidir bajo qué sombra vamos a estar. Debemos de decidir bajo qué nombre vamos a caminar, bajo cuál es el nombre que vamos a demostrar, porque no es el hombre, sino es el Señor. Y el Señor le habla a Pedro en medio de una adversidad, porque se sentía tal vez desamparado, se sentía solo. Él cuántas veces llegó donde Yeshua y le dijo que ¿me amas? El Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Y él decía, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas? Y el Señor le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Nosotros vamos a ser perfeccionados en nuestra debilidad. No somos perfectos. Aquí el perfecto es Yeshua, es Dios. Nosotros estamos en el taller del Maestro, recuérdense. Nosotros necesitamos saber que el Señor está con nosotros, que tenemos que gloriarnos en nuestras debilidades para que Él sea el que nos llene, nos guíe. Necesitamos ser ese discípulo entendido. Usted y yo necesitamos ser los discípulos entendidos, llenos de esa revelación del Espíritu del Señor.
Pablo lo decía en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentadas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Así que no se sienta que yo soy muy débil, que yo no sé. Hermano, cuando usted tiene la oportunidad de, en este tiempo, de ser fortalecido por el Señor. En Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo te sostendré. Qué lindo que es el Señor. Qué palabra más preciosa que nos da. Necesitamos la revelación para poder experimentar lo que experimentó Pedro, una transformación. Y que esta palabra de vida venga a llenar su vida. Isaías 42 dice, y yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Así que sobre usted el espíritu del Señor, y traeré justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Wow. Yo tengo en mi corazón gente que creo que va a ver este mensaje y que va a entender el llamado que el Señor le está haciendo en esta hora. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré como pacto a pueblos, por luz a las naciones. Wow. En el versículo 7 de Isaías dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Somos revestidos de ese poder. Somos revestidos de ese poder. Dígalo ahí donde usted está, ministrese, declárelo cuando usted habla la palabra, cuando usted habla esta palabra que ha sido revelada a su espíritu, porque yo no les estoy predicando, yo les estoy impartiendo de lo que el Espíritu me dio, enseñando lo que dice la palabra, porque a Pedro le dio una llave y a usted y a mí nos dieron la llave de la revelación. ¿Y cómo es que yo tengo revelación? Cuando estamos a los pies del Maestro. En Lucas 24 dice, he aquí, yo te enviaré, dice la promesa de mi Padre, pero yo cambio la palabra promesa y dice, yo enviaré el pacto de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, métete a la presencia. Entre en estos momentos de esta mañana gloriosa, a esa presencia y dígale, Señor, yo quiero estar en la ciudad santa, en este lugar perfecto, en este lugar, porque el reino se ha acercado, porque el reino es ahí donde usted está, el reino, cuando usted adora, cuando usted salta, cuando usted ama al Señor y entra en esa intimidad con el Señor, somos revestidos, investidos de un poder mayor y una autoridad de lo alto. Y en Santiago 4:7 dice, he aquí, yo enviaré el pacto de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros ahí y recibiréis la autoridad. Así que en esta preciosa mañana, yo quiero orar por usted. Yo creo que el Señor ha sido muy específico y creo que usted está bajo la unción de esta palabra y la meditación en su corazón va a ser todo el día. Señor, revísteme de esa autoridad porque tú me diste la llave. En la cruz, en el madero, me diste la llave y me cambiaste las vestiduras de oprobio y me diste vestiduras reales. Padre, en esta hora yo te pongo a cada una de las personas que se encuentran aquí conmigo, Señor, unidas. Que sea tu Espíritu que las llene, las unja, que las revista de esa autoridad
así como lo hiciste con Pedro, Señor. Que cuando vino el Espíritu de Dios, cuando vino el Espíritu Santo y le habló y le dio la revelación, fue la preparación para la encomienda que tú lo envías a hacer. Y cuando llegó en el día de Pentecostés, el soplo de tu Espíritu y lo llenó, hoy, Señor, que sean llenos de tu Espíritu, para que sean, Señor, los que lleven esta palabra de reino, esta palabra de justicia, esta palabra de salvación, esta palabra de sanidad y de fortaleza. Que la triple unción venga sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Le bendigo y doy gracias al Señor por su vida y creo que el Señor hará cosa nueva en nuestra vida, en nuestro territorio, en esta temporada. Bendiciones.